¿Qué tal amigos? En este nuevo video vamos a resolver el ejercicio número 34 de la geometría de Calvache referente a triángulos. Bueno, para empezar nos da el siguiente gráfico y la tesis, donde la tesis nos dice que debemos encontrar el valor del ángulo X. El ángulo X se encuentra en la parte de aquí. Bueno, para empezar, lo que vamos a realizar es nombrar a este punto de aquí como ángulo C. De esta manera, todo este ángulo de aquí va a ser conocido como ángulo C. Este ángulo de aquí, al ser opuesto con este ángulo de acá, van a ser igual. Por lo tanto, este de aquí también será ángulo C, de esta manera. Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar este teorema, que nos dice que la sumatoria de dos ángulos internos de un triángulo va a ser igual al suplementario del tercer ángulo, como podemos observar en este gráfico. Lo vamos a aplicar en el siguiente triángulo, que lo voy a pintar para que pueda identificarse de mejor manera. La ecuación que vamos a obtener va a ser C, que en este caso es este ángulo de aquí, va a ser igual al ángulo de 90 grados más dos ángulos 2. De esta manera, repetimos el procedimiento con este triángulo de acá, que también lo vamos a pintar de esta manera. Tendríamos nuevamente que el ángulo C va a ser igual a 2 veces el ángulo 2 más 90 grados más 2 veces, el ángulo 1, de esta manera. Al tener el ángulo C, vamos a igualar y tenemos que 90 grados más 2 veces el ángulo 2 va a ser igual a 90 más 2 veces el ángulo 1, de esta manera. Lo que vamos a hacer es simplificar 90 con 90. 2 veces el ángulo 2 se simplifica con las 2 veces del ángulo 1 y tenemos como resultado que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 1, como podemos observar aquí. Una vez que hemos realizado esto y demostrado que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 1, procedemos a realizar lo siguiente. En la parte de aquí tenemos este triángulo pequeño y el ángulo de esta parte va a ser identificado como ángulo K. El ángulo K va a ser igual, lo vamos a poner en la parte de aquí, que el ángulo K va a ser igual, aplicando nuevamente este teorema, 90 más el ángulo 1. 90 más el ángulo 1, de esta manera. Y utilizando el mismo teorema de este triángulo grande, que lo estoy resaltando de color rojo, como podemos observar ahí, va a ser igual, el ángulo K va a ser igual a la sumatoria del ángulo 2 más el ángulo X. Tenemos que el ángulo K va a ser igual al ángulo 2 más el ángulo X. De esta manera, lo que vamos a hacer es igualar y tenemos que 90 grados más el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2 más el ángulo X. Como tenemos aquí demostrado que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 1, podemos simplificar, porque son iguales, simplificamos y tenemos que el ángulo X va a ser igual a 90 grados, de esta manera. Bueno, esa es la respuesta que nos presenta en el libro. Sin embargo, también podemos aplicar este teorema que se encuentra en la parte de aquí, que nos dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3
va a ser igual a este ángulo formado en esta parte de aquí, que está denominado como X. Entonces, lo que vamos a realizar es marcar toda esta parte de aquí para que pueda identificarse la figura y poder aplicar el teorema. Entonces, tenemos que el ángulo C va a ser igual a ángulo 1 más el ángulo X, ángulo 1 más el ángulo X más el ángulo 2, de esta manera. Como aquí ya tenemos el valor del ángulo C, podemos reemplazar cualquiera de las dos y tenemos 90 grados más 2 veces el ángulo 1 va a ser igual. En este caso, como son iguales, el ángulo 1 con el ángulo 2, podemos decir que tenemos dos ángulos 1 más el ángulo X. Simplificamos 2 veces el ángulo 1 con 2 veces el ángulo 1 y obtenemos la respuesta que el ángulo X va a ser igual a 90 grados, de esta manera. Como podemos observar, las respuestas nos coinciden y podemos aplicar cualquier método. Bueno, eso es todo, amigos. No olviden suscribirse y por favor recomienden mi canal. Gracias.